El tema de hoy es apoyo psicoemocional en el aula y en casa. ¿A quién se lo vamos a dar? A nuestros alumnos, a nuestros hijos. ¿Quién nos los dará a nosotros? El invitado hoy es psicólogo, psicoanalista. Y justo porque, bueno, están sucediendo cosas que cambian todo el tiempo y que afectan pues la estabilidad de los niños y de las familias, y eso evidentemente que, bueno, que genera mucha carga. Fíjate que el tema de la pandemia ha traído consigo un fenómeno interesante, y es que hemos comenzado a hablar de manera más activa sobre el impacto que tiene la salud mental en nuestras vidas, porque mucho se cuenta sobre la cantidad de contagios, de casos de COVID, fallecidos, vacunas, pero la dimensión emocional de todo esto que está ocurriendo, me atrevo a decir que es enorme, y de hecho nosotros pasamos, para ponerlo en contraste, un 22% de nuestros casos con alteraciones del estado de ánimo en el año 2019 a un 44% en el primer trimestre de este año. Ahorita estamos más o menos en torno a un 40%, pero eso quiere decir que la ansiedad y la depresión están a la orden del día, especialmente en la población de niños y adolescentes. Estamos hablando más o menos de 4 de cada 10 niños o adolescentes está presentando algún tipo de alteración del estado de ánimo, y eso es muchísimo. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora estamos en un momento como muy particular, ¿no? Porque volvimos presencialmente en algunos casos. Fíjate que tú decías en otros, bueno, pues no han terminado de volver, vienen y se atraviesan unas elecciones en medio de todo esto, hay como mucha incertidumbre, pareciera que hasta el fin, hasta lo que queda de diciembre se va a poder, pero luego no sabemos qué va a pasar el año que viene. Y la palabra clave que conecta con la pandemia y conecta con todo esto es la incertidumbre. Sí. Y hablo de incertidumbre porque la incertidumbre implica que estamos esperando que sucedan una serie de eventos, pero que no sabemos realmente cómo van a ir. Sin embargo, intuimos que las cosas no necesariamente van a ser mejores. De hecho, y este es el elemento característico en relación al tema de la incertidumbre, que hay una expectativa de que las cosas puede que no salgan bien, porque cuando creemos que las cosas van a salir bien hablamos de esperanza, y hoy día esa es una palabra muy rara de escuchar. Hablamos de lo incierto, hablamos de los cambios, hablamos de un montón de cosas, pero de esperanza muy poco. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Porque efectivamente estamos en una realidad donde se le pide mucho a la familia, se le ha pedido a los papás que sean maestros, que sean recreadores, que sigan siendo papás, que teletrabajen, pero que participen de las actividades. Bueno, se les ha pedido un montón de cosas a la familia, y la verdad es que las familias están haciendo un gran esfuerzo, pero bueno, no se dan abasto del todo. Y la escuela igual. Tenemos maestros que no tenían la preparación para trabajar en plataformas online y les tocó de sopetón saltar a eso, sin los equipos electrónicos necesarios, sin velocidades de conectividad que faciliten el proceso. Bueno, haciendo de tripas corazón para continuar haciendo su función. Ahora, estamos en un escenario donde sobre todo quisiera plantear dos aspectos clave. El primero, del lado de los padres y los niños, creo que es muy importante entender que una de las funciones más significativas de la crianza es preparar a nuestros hijos para situaciones difíciles. Pero esto no significa meterles miedo, que es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer. Es como, ahí viene el loco, va a pasar esto, entonces los atemorizamos con un conjunto de elementos. No, preparar para situaciones difíciles tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, tenemos que alertar a nuestros hijos y que sepan que si bien han vuelto al menos parcialmente a una presencialidad en casa, hay que tener muy presente que es posible que el año que viene en determinados momentos tengamos que replegarnos, porque esa incertidumbre propia de la pandemia nos va a seguir acompañando. Ya hoy nadie se atreve a decir que es que cuando se termina esto. En Europa están en una nueva ola otra vez, volviendo a confinamiento, entonces no podemos ser ingenuos y pensar que eso que está pasando en otro lado no nos va a tocar. Y que lo que tenemos es que estar conviviendo permanentemente con una dinámica que cambia, que va y viene, y donde tenemos que aprovechar los momentos que tenemos ahora. Y esto me permite conectar con la idea hacia los maestros. Ese aprovechar
no significa tratar de sacar todos los contenidos que podamos a la velocidad del rayo, porque si algo nos demostró la pandemia es que lo único insustituible de la escuela es el vínculo. O sea, los niños pueden aprender matemática por Zoom. Yo no sé si mejor o peor. En algunos casos hay unos niños que mejor y otros peor. Ahora, pero lo que es insustituible es la experiencia del encuentro cara a cara. La experiencia de resolver conflictos, de hacer amigos, de descubrir intereses, de la socialización. Eso no se puede sustituir. O sea, eso ocurre allí. Y de hecho lo estamos viendo en etapas claves como el inicio de la escuela, el inicio del bachillerato, la salida del bachillerato, niños y adolescentes que están llegando a entornos donde se espera de ellos unas habilidades sociales que no han tenido porque tienen casi 2 años con poco contacto con otros niños. Entonces, un poco creo que el gran desafío que tenemos es, por un lado, como padres y madres, ¿qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos, prepararlos ante todos estos cambios y, bueno, y promover su desarrollo? Y del lado de los maestros es cómo podemos cumplir con las tareas que tenemos asignadas, cómo podemos garantizar procesos de aprendizaje sin que atropellemos, sin que descuidemos la dimensión emocional detrás del proceso y, bueno, al final el interés es que sea lo mejor para los niños. El tema es cómo lo llevamos a la práctica. Exactamente. ¿Y cómo lo llevamos? Porque es que, a ver, de hecho, nosotros hemos hecho posts y todo esto, que es importante. A mí me da risa cuando la maestra de mi hija dice, bueno, si no lo puede imprimir, no lo puede imprimir porque estamos en Venezuela, si no tiene luz y no sé qué tal, o sea, el tema de la fecha de entrega que a veces te ponen un lapso cuando es online, ¿no? Te ponen un lapso de tiempo para terminar y entonces, ay, no puede. Hay unos que sí pueden, vamos, pero otros que no, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, porque mira. o sea, el tema de la flexibilidad, en el caso de los maestros, ser flexible, ay, pero tú dices, bueno, ¿qué tanto? Yo me acuerdo cuando se le preguntó, yo estaba ahí de mirona, a Fernando Pereira, bueno, pero si nosotros no somos psicólogos, ¿cómo podemos hacer? Entonces él decía, bueno, desde nuestra humanidad como maestros, ¿no? O sea, porque en la tarea a ver, la vocación docente es profundamente humana, pero es que a veces eso se nos olvida con el día a día, ¿sabes? Es así. Y para los padres también. Entonces, sí, ¿cómo hacemos? Esa frase que dice Fernando creo que es súper, súper valiosa porque al final y lo que nos conecta en la dimensión emocional es justo que somos seres humanos. No hay que ser psicólogo para hablar de salud mental o no hay que ser psicólogo para trabajar estos temas. Ojo, o sea, hay que ser psicólogo para atender clínicamente a un paciente, pero no para preocuparnos por las emociones, no para canalizar algunos de estos asuntos o para poder entrar en contacto con nuestras propias emociones. De hecho, yo digo insistentemente, en Venezuela no hay psicólogo para tanta gente. Pongo un caso concreto, los niños que han perdido el contacto directo con sus padres por la migración, estamos hablando más de 830.000 en el país. Si cada niño de estos necesitara de un psicólogo, no hay 830.000 psicólogos en el país, no existe. Entonces, bueno, tenemos que pensar en otras alternativas y en ese sentido, el docente tiene un papel clave. Yo digo, el docente como un actor social, porque hay un conjunto de cosas que se pueden hacer y se hacen desde la escuela que son indispensables, que son vitales. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que acá no hay una receta mágica. No la hay. O sea, yo sabía que me ibas a decir eso. Cualquiera que venga a ofrecer la panacea miente. Lo digo categóricamente. O sea, es como el que te promete. Como el que te promete que tú vas a dejar de ser gordo de la noche a la mañana. No, mire, yo que he sido gordo, dejar de ser gordo es algo que cuesta Dios y su ayuda. Bueno, ahora, no quiere decir esto que es que no hay nada que hacer o que sea imposible, sino que tenemos que entender que hay que ir construyendo distintas soluciones. Yo me atrevería a plantear algunas ideas que pueden ser generales, lo suficientemente generales como para que cualquiera las aplique en su contexto, pero que estén cerca de la realidad como para que sea aterrizable, porque a veces nos quedamos en una cosa muy idealista y luego la gente dice, ay, ¿con qué se come eso? Bueno,
Lo primero que hay que hacer en el entorno, por ejemplo, en el entorno tanto de la escuela como de la casa, es abrir espacios de escucha. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tener momentos para hablar de cómo nos sentimos, ¿sí? Y hay que diferenciar de manera muy clara que una cosa es la queja y otra cosa es hablar de cómo yo me siento. Porque la queja, eso prácticamente no necesitamos ningún tipo de entrenamiento para quejarnos. Nos quejamos fácilmente, bueno, esto no puede ser, qué espanto, bla, bla, bla. Ahora, hablar de nuestras emociones sí requiere un proceso. Proceso en casa que parte, porque los niños no aprenden, no tienen claro de arranque cómo es el tema de sus emociones. Algunos adultos tampoco, pero ¿por qué? Porque no había un adulto, un otro significativo que le dijera, oye, eso que te está pasando se llama tristeza. Eso que estás sintiendo, darle nombre a las emociones, porque cuando le damos nombre a lo que sentimos, nosotros podemos hacer algo con eso. O sea, sí, no es lo mismo que yo reconozca, oye, mira, me siento molesto, tengo mucha rabia. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa rabia? ¿Qué puedo hacer con ello? Incluso a veces el hecho mismo de decirlo ya tiene un efecto sanador. En eso se basa la terapia. O sea, la gente va a terapia porque va a hablar de lo que pasa. Y la mayoría de las veces nosotros no tenemos una solución concreta para esa persona para decirle, mira, sí, lo que tú tienes que hacer es dejar a tu esposo, o lo que tú tienes que hacer es dejar ese trabajo. No, no funciona así. Pero cuando las personas se escuchan, cuando las personas hablan, empiezan a reencontrarse con la capacidad que tienen de cambiar. Entonces, tanto en la escuela como en casa hay que abrir espacios para hablar de lo que sentimos. Pero entonces podemos tener un papá, una mamá, un maestro que dice, bueno, ajá, pero yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Me dice, bien, Bien. o nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a que hacer esto se trata de un interrogatorio policial, donde yo le voy a decir, le va a caer a preguntas al otro y el otro me va a decir, pero es que allí entonces nosotros tenemos que revisarnos, porque si a mí alguien viene y me pregunta, ah, ¿qué hiciste? ¿Para dónde vas? ¿Cómo te sientes? No sé qué, y me cae a preguntas de esa manera, yo tampoco le voy a querer responder. Los papás no estamos acostumbrados a poner en palabras lo que sentimos, a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Hoy me siento un poco triste porque las cosas no han salido como yo he querido. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque queremos mostrarnos fuertes, porque queremos resolverlo todo. Pero imagínense si un padre o una madre no se permite hablar de lo que siente, ¿cómo esperamos que nuestros hijos se sientan con el permiso de hacerlo? Ahora, que no hablemos de cómo nos sentimos no quiere decir que nuestros sentimientos no van a tener un impacto, porque allí queremos fingir demencia. Como si no hablamos de eso no existe. No, ahí es donde viene la trampa. Si hablamos de esto, ¿lo podemos manejar? Sí. Si no hablamos de esto, entonces esas emociones van a comenzar a manifestarse en nuestro comportamiento sin que tengamos ningún tipo de control, sin que tengamos la capacidad de gestionarlo, y allí entonces vamos a tener un impedimento. Esto aplica tanto para la casa como para la escuela. En la escuela pudiéramos pensar, oye, es que sería una pérdida de tiempo, tenemos muy poco tiempo, la jornada es reducida. Y yo me voy a acordar de un profesor que tuve en el colegio que hacía algo maravilloso. Nosotros veníamos siempre del recreo, agitados de jugar, no sé qué, y realmente este profesor nos tenía que mandar a sentar, a callar millones de veces, y a veces se iba a la hora más entre interrupciones que en lo que realmente pasaba. Y él un buen día tomó la decisión, que a mí me pareció osada y otros profesores la cuestionaban, pero fue maravillosa, de que cuando llegábamos al salón, él nos decía, bueno muchachos, tienen 5 minutos más para que se relajen, para que hablen de lo que quieran, mientras vamos preparándonos para la clase. 5 minutos, a veces hasta 10, nosotros bromeábamos, íbamos calmando, y entonces él podía retomar. Y cuando retomamos, mucho menores, nosotros teníamos la capacidad, además había un compromiso, habían estudiantes, y yo estaba entre ellos, que no me gustaba tanto la materia, pero este profesor era tan chévere, era tan empático con nosotros, que como yo no iba a hacer un esfuerzo por tratar de salir lo mejor posible en su materia. Bueno, de la misma manera, creo que cuando nosotros en la escuela le hacemos sentir a los estudiantes que nos importa lo que sienten y abrimos espacios para que eso se manifieste, entonces las cosas comienzan a cambiar. De hecho, yo creo, convencido, y cada día hay más estudios que lo demuestran, en la medida en que trabajamos en la seguridad emocional, en la expresión emocional, que la escuela se convierte en un espacio acogedor, receptivo, el aprendizaje viene solo. ¿Y por qué? Porque
cuando no pasa esto, perdemos de vista que los niños vienen de entornos donde puede haber violencia, dificultades, pérdidas, duelos, conflictos, y que además la escuela puede volverse un espacio hostil, acoso escolar, problemas con los compañeros, en fin. Entonces, todos estos factores externos, si nosotros no le damos ningún espacio para que puedan ser expresados o para que puedan ser canalizados, van a incidir. Y ningún niño aprende mejor con miedo, con ansiedad o con preocupación. Entonces, cuando el niño se siente seguro, cuando el niño se siente regulado emocionalmente, entonces el aprendizaje va a venir casi como una consecuencia inmediata. Entonces, podemos pensar que estamos perdiendo tiempo cuando sacrificamos una hora de una materia para hacer una actividad lúdica o de expresión emocional, pero en realidad lo que estamos haciendo es invertir de manera especial en aquello que realmente es insustituible. Hoy ningún maestro puede competir con Google. Cualquiera de los estudiantes puede agarrar un momento y googlea y encuentra información que a lo mejor el maestro no había visto. Entonces, por ahí no podemos competir. Generando que la escuela se vuelva un entorno pesado, agobiante, tampoco. Hay que aprovechar el tiempo para reencontrarnos, para saber cómo están nuestros estudiantes, para poder generar procesos de integración y sobre todo que estimulen las ganas de aprender. Hoy nos toca competir de manera más enfática con las pantallas, con lo digital y que ha demostrado ser una herramienta en momentos. Entonces tenemos que revincularnos. A veces a la gente le encanta la expresión, es que hay que, ay, me quiero desconectar. No, no, no. En realidad vivimos desconectados emocionalmente. Lo que tenemos es que reconectarnos para poder justamente encontrar el mejor de nuestro potencial y ponerlo en marcha. Me encanta lo que estoy escuchando y ojalá que, caramba, esas mismas cuestiones de alguna y en varios momentos lo hemos dicho a través de los posts de Wow y nos encanta saber de que estamos en la misma sintonía. Y a veces una persona, o sea, el primer punto que dijiste fue la escucha. A veces no necesitamos decir nada, sino estar ahí para escuchar, ¿sabes? Sin embargo, a veces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, como que creo que requiere un poco como de más conversación dentro de un momento de compartir, no sé, vamos a hacer tal cosa y ahí vamos ahí como que tanteando y metiéndonos, ¿no? Con los adolescentes pasa algo y es que tenemos una comunicación con ellos muy instrumental. O sea, les preguntamos cosas porque queremos saber en qué andan, pero no nos interesamos genuinamente y por eso se cierran. Cuando el adolescente siente que tú le estás preguntando algo porque le quieres sacar información que además vas a usar para prohibirle hacer cosas, que vas a usar para castigarle, que vas a usar para esto, el adolescente, mira, que va a querer conectarse contigo, para nada. De la misma manera que es como, pensemos un momento que nuestra pareja, nuestro jefe, nos empieza a hacer un poco de preguntas medio raras, tú sabes que te van a preguntar porque eso va a tener una consecuencia, entonces tú no le vas a decir nada. ¿Qué ocurre cuando el interés es genuino? Cuando realmente estoy dispuesto a escuchar, porque además, por ejemplo, voy a poner un tema que a los adolescentes ahorita les interesa full, el tema del anime. Entonces, como papá, mamá no entiendo el anime, entonces cuando lo veo, lo primero que hago es atacarlo. ¿Qué es eso? Esa comiquita tan violenta. No, 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 no. Y entonces nos ponemos muy obtusos. Mientras que lo que hay que hacer es preguntar, oye, ¿qué te interesa de eso? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan los personajes? ¿Qué crees de esto que pasó? Porque cuando hacemos preguntas ayudamos a pensar. Cuando nosotros reclamamos, por lo general lo que hacemos es poner una barrera. Ahora, entonces, otra de las cosas es que cómo le compartimos lo que a nosotros también nos interesa, somos receptivos a lo que les interesa a nuestros hijos y encontramos puntos medios, porque tampoco se trata de volvernos unos pavosaurios que, imagínate, entonces papá de repente ahora cree que para poder conectar con su hijo, entonces él tiene que tener repique en el celular la canción de Bad Bunny. No, es una cosa ridiculísima. Pero ¿qué es lo que papá o mamá pueden hacer? Mira, respetar que esa música es relevante para él y permitir que en momentos de eso se exprese, lo cual implica, bueno, que yo en ese espacio donde veo el mundo, donde tengo acceso a un pedazo de su mundo, le puedo hacer preguntas.
Le puedo hacer preguntas, puedo conocer, puedo darme el espacio de no reaccionar de manera impulsiva, porque además siempre podemos retomar más adelante este tipo de cosas. Yo creo que es fundamental minimizar la reactividad que tenemos. Y esto puede pasar en casa, puede pasar en la escuela. O sea, como nosotros nos hacemos menos reactivos y entendemos que podemos escuchar con atención, aprovechar esa información para enseñar, para rectificar cuando hayan errores o para poder corregir distorsiones que existan. Pero para eso tenemos que tener la amplitud de poder permitirnos recibir eso que está allá, eso que está sucediendo con nuestros hijos y nosotros entrar en diálogo con ellos. Sí, me leíste la mente, porque es que, a ver, uno piensa ya como adulto, está en otra etapa y ya uno vivió las etapas de ellos y tiende uno como que a disminuir lo que ellos están pasando. O sea, eso se pasa, chicos, eso no es una tontería, eso se resuelve rapidito. Y no es así, o sea, esas emociones son genuinas o sea, imagínate que yo me acuerdo. El primer guayabo de un chamo, o sea, porque mira, no hay un despecho peor que el primero. El primer despecho, o sea, claro, ahora a uno no lo recuerda y dice, ay, eso no iba a ningún lugar, ¿a dónde ibas a llegar con eso? Entonces minimizamos esas emociones, pero ¿cuán significativo era eso? ¿Cuánto dolió o cuánto emocionó en un momento dado el primer amor, ese primer encuentro, que te invitaran o no te invitaran a una fiesta? Entonces yo no tengo, y esto yo lo he dicho hasta el cansancio y lo reafirmo, yo no tengo que estar de acuerdo con cómo se siente el otro, porque el otro se siente como se siente, incluso no lo controla. Yo lo que tengo es que ser respetuoso con lo que el otro siente. Es decir, yo no comparto lo que tú sientes, pero respeto el derecho que tienes a vivir eso. Sí, te voy a echar un cuento. Mi hija cuando tenía, no sé, unos 5 o 6 años, ella seguía a una youtuber llamada Lina, ese es su nombre, porque ellos se cambian su nombre, y bueno, y ella tenía su novio, y entonces hacían actividades y videojuegos, y era, bueno, era la llave. De pronto terminaron, y Lina se consiguió otro novio, y se casaron. Mira, eso para mi hija fue así como que, o sea, eso le rompió el corazón y uno diría, ay, pero mira, yo se lo entendí, se lo comprendí, pero ese es un ejemplo. Pues mira lo que pregunta Hola From, ¿qué haces tú o qué se puede hacer para evitar ser reactivo? Ok, mira qué bueno esto, porque mucho de lo que nos toca aprender es a regular nuestro estrés. Porque, a ver, la segunda ley de la termodinámica dice que el universo tiende a la entropía, es decir, tiende al caos. Para trasladarlo a nuestro campo hay que decir que siempre vamos a estar lidiando con estrés y montos de estrés que de hecho van a venirse incrementando siempre con el tiempo. O sea, lo que nos preocupaba hace unos años, hoy nos parece una ridiculez, pero en ese momento estábamos bien preocupados. Bueno, resulta que el estrés está como una constante en nuestra vida y nosotros funcionamos como una especie de envase que va recibiendo y tenemos una capacidad de aguante, ¿ok? O sea, no es como que a la primera nos desbordamos, pero empezamos a acumular estrés y llega un momento que algún evento de nuestra vida es un detonante y pasa que nos desbordamos, como imaginémonos un envase donde estamos echando vinagre y de repente, ¡pum!, pasa algo, echamos bicarbonato y eso se desborda. ¿Qué sucede? Cuando nos desbordamos, gritamos, reaccionamos, manoteamos, decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Y esa efervescencia hace que, bueno, lo que se votó baja un poco el nivel, ¿ok? Baja un poco el nivel, pudiéramos sentirnos aliviados, pero la verdad es que no hemos logrado vaciar el envase por completo y más bien tenemos una capacidad ahora menor. Lo que queda es un poquito y que se va a volver a llenar y desbordar, llenar y desbordar. El tema es que a medida que vamos desbordándonos más, hacemos daño y deterioramos las relaciones. ¿A qué voy? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque en la vida uno tiene que preguntarse, y esto es lo que yo hago, ¿ok? Porque me preguntan, ¿qué hago yo? Bueno, uno tiene que preguntarse, ¿qué haces por ti mismo? ¿Sí? ¿Qué haces por ti mismo? ¿No? Porque estamos muy acostumbrados, además en nuestra sociedad judío-cristiana, a sentir que siempre tenemos que estar haciendo algo por el otro. Pero ¿qué haces por ti mismo?
Entonces, cuando le preguntamos esto a la gente, la mayoría de las personas dice, oye, no sé, la verdad es que... Y yo tengo esto es como una práctica constante que yo hago y que les voy a compartir, y yo siempre digo que uno tiene que regalarse 5 minutos sagrados al día. ¿Por qué hablo de 5 minutos? Bueno, porque resulta que un día tiene 1440 minutos. Si yo me dedico 5 minutos para mí, todavía quedan 1335 para que yo se los entregue a la humanidad. De manera que si yo digo que es que no tengo tiempo, oye, yo creo que 1335 dan para un rato. Perdemos mucho más tiempo viendo Instagram, viendo Twitter, a veces metidos en el celular sin saber qué hacemos. Yo hablo de 5 minutos donde puedo escuchar música, donde puedo respirar, donde puedo meditar, donde puedo mirar el paisaje. Incluso yo digo, hasta si lo que a ti te gusta hacer es echar un chisme, bueno, mira, regálate tus 5 minutos de chisme consciente, qué sé yo. Ahora, de repente, eso, ¿qué sucede? Volvamos a la idea del envase y el vinagre. Cada vez, y esto es un ejercicio que yo hago con la gente, cada vez que alguien dice algo que hace por sí mismo o que pudiera hacer, yo agarro una motita de algodón, así, y la coloco en el envase. Y la vamos colocando y la vamos colocando. Y luego, cuando reconstruimos el día, después de habernos desbordado, y viene otro detonante, ya no nos desbordamos igual, porque esos algodones contienen la efervescencia. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos regular el estrés, tenemos que practicar el bienestar, ¿sí? Y hay que hacerlo sin culpa, o sea, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a sentir placer, a experimentar bienestar, de manera tal que hay que incorporar eso en nuestro día a día. En la medida en que yo voy haciendo pequeñas cosas, esas pequeñas cosas se van volviendo cada vez más significativas, y en la medida en que yo digo, oye, es que esto vale la pena, uno se da el permiso de hacer cosas como esta, porque para que vean, yo por lo general procuro no promover nada que yo no practique. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo en concreto? Voy a girar aquí un momentico la cámara para que ustedes puedan ver. ¿Qué hago yo en concreto? Miren, aquí se ve mi bicicleta. Sí, ahí se ve mi bicicleta. Sí, está al lado del escritorio. Por ejemplo, la bicicleta para mí es mi momento del día. Yo en ese momento suelto teléfono, suelto todo, me regalo una hora manejando bicicleta, y cuando regreso estoy menos reactivo. Hay otras opciones. Yo digo la bicicleta porque a mí me entusiasma profundamente la bicicleta. Meditar es una maravilla, no cuesta real. Eso implica incluso, no necesito ni siquiera el cojín de meditación. Me siento acá y comienzo a practicar, por ejemplo, respiración abdominal. No esa respiración agitada que tenemos todo el tiempo, sino la respiración como la de los bebés, inflando el diafragma y vamos inflando la barriguita y vamos expulsando ese aire, y poco a poco vamos regulándonos. Ahora, aprovecho aquí porque hay muchas cosas que se pueden hacer en concreto, y nosotros desde Secodap hicimos un manual, tenemos varios, pero en particular para la conversación de hoy, hay dos, se los voy a mostrar un segundo para que los vean. Este es el manual para docentes y este es el manual para padres, madres y cuidadores. Este manual está en la página web de Secodap, en la sección de publicaciones, es totalmente gratuito. Y ustedes van a ver técnicas como la de los 5 minutos sagrados que les estoy contando, que es mi técnica preferida, la respiración abdominal, van a ver técnicas de relajación progresiva, manejo de emociones, técnicas para manejar el asunto de los pensamientos, comunicación asertiva, es decir, en fin, van a ver un montón de ejercicios concretos de cosas que ustedes pueden hacer. Sobre todo hay que tener en claro algo, hablar de salud mental, hablar de emociones es muy importante que podamos expresarnos, pero también es importante a veces que tengamos como idea de cosas concretas que podemos hacer, porque si no al final sentimos que todo se queda como en palabras y decimos, bueno, muy bonito como suena, pero yo no sé cómo se hace. Cuando yo empiezo a practicar cotidianamente mis 5 minutos sagrados, momentos de bienestar, me permito experimentar placer, en esa medida me voy a ir dando cuenta que estoy menos reactivo, que estoy más receptivo y que empiezo a percibir detalles que de otra manera se me pasarían de largo. Claro, es como el cuento del oxígeno del avión. Si tú estás bien, si tú estás cuidado y protegido, pues entonces podrás dárselo a los demás. Permíteme. La frase del manual, de hecho es la portadita, dice, y esto yo estoy a nada de tatuarme esta frase, que es, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no estoy bien,
si yo no me siento cómodo, si yo no me siento a gusto, si yo no estoy calmado, no puedo calmar a nadie. Por más que yo le diga esa frase horrenda de cálmate, a quien está agitado, no se va a calmar. Para yo poder ayudar a mis hijos, tengo que estar bien. De la misma manera el docente, para poder mantener, para poder regular la dinámica en clase con mis hijos, yo tengo que poder cuidar de mí. Cuidar de mí es poder cuidar de los otros. Sí, efectivamente, el año pasado recuerdo, y creo que también lo puse de ejemplo por acá hablando con otra persona, que la maestra del año pasado, porque fueron muchas horas de clases online, ya el tercer lazo ya estaban abolladas, ya estaban fundidas. Y yo decía, Dios mío, y los niños también, ¿no? Entonces ella me dijo, necesito tomar un tiempo para mí, y se puso a hacer ejercicio, no respondo después de tal hora, porque claro, fue tanto el agobio de que terminabas trabajando, no voy a decir 24 horas, pero muchas más horas de lo demás. Que anteriormente quise decir. Entonces el agobio fue muy grande, muy, muy grande. Y bueno, ya con presencialidad o esta doble híbrido, esta doble modalidad, igualmente hay que hacerlo, pues, o sea, hay que tomarse nuestros 5 minutos, autorregularnos. Eso no significa ir al centro comercial a estar gastando plata, no, no, no. Son cinco actividades, Claro, digamos, para nosotros. la mayoría de las cosas que podemos hacer que nos ayudan no necesariamente cuesta plata. Ah, bueno, si tiene la plata y la quiere gastar, maravilloso. O sea, yo no voy a negar que comprar puede ser algo divertido, pero no es Pero lo puedes hacer indispensable. una vez. Claro, pero y no es indispensable que uno se tenga que ir un día de spa para poder regularse, no. Hay otras cosas que se pueden hacer. Incluso yo me atrevo a decir algo más. Los entornos digitales pueden ser muchísimo más agobiantes desde el punto de vista de la atención y desde el punto de vista emocional a veces que los entornos presenciales. De hecho, yo incluso creo que tenemos que ser como empáticos. Hoy, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que la gente vamos a reunirnos y vamos a hacer una fiesta por Zoom. Mira, a mí alguien hoy me invita a hablar por Zoom si no es estrictamente un tema de trabajo y yo lo voy a bloquear de WhatsApp. No quiero hablar con nadie por Zoom, ya estoy obstinado al Zoom, me conecto por Zoom porque me toca hacerlo. Pero hay un tema también de una sobredemanda. Entonces, si eso sucede y nos pasa a los adultos, yo digo, me pasa a mí que soy psicólogo, que manejo bicicleta, que medito, que hago... Es decir, eso le pasa a todo el mundo. Tenemos que aprender a dosificar. Y sobre todo a reconocer esas señales de saturación, que por aquí veo que Andrea pone, es decir, de que nos saturan las redes sociales, nos satura la demanda de lo digital, aprender a construir nuestros propios espacios, aprender a construir nuestros momentos, generar rutinas que nos permitan reconectar, yo creo que es muy importante. Ahora, en esos procesos justamente creo que hay que cambiar un poco el chip. No necesariamente más es mejor, ¿ok? ¿Por qué digo que no necesariamente más es mejor? Porque a veces creemos que mandar más tareas es una garantía de que los muchachos van a aprender. Pero O que si tú yo me paso estás leyendo la mente. Me estás leyendo la mente, te lo juro que no le iba a preguntar. Bueno, pero es que todo lo que está diciendo me está leyendo la mente este hombre. No puedo creerlo. Dale, pues sigue. Es que es impresionante. A ver, a mí me están bromeando y me dicen que yo cada día hago menos psicología y hago más chamanería. Bueno, esto está... Impresionante, impresionante. Dale, pues seguimos. Ajá, no más, mira, por favor, no más, no menos es más, por Dios, sí. No, porque te iba a preguntar, o sea, yo sé que te interrumpí, sigue con la idea, pero ¿cómo hacer, Dios mío? Porque sigue el cuento de los muchachos agobiados con la cantidad de tareas. Claro. Yo creo que ahí tenemos que generar un cambio profundo porque incluso también esto no solo es responsabilidad de los profesores. Hay papás que se preocupan cuando sienten que a sus hijos, sobre todo si están en colegios muy exigentes, los niños no están sufriendo. Pero además es una cosa muy loca porque queremos que los niños están sobreexigidos y les ponemos un nivel de
de compromiso que no pueden cumplir, entonces después los papás tienen que saltar a involucrarse en el tema de la tarea y hacerla casi por los muchachos porque nadie quiere que su hijo salga mal y entonces confundimos algo que es muy importante y sobre todo hay que tenerlo presente para evitar la reactividad en casa y es que las tareas son de los muchachos y la experiencia de la escuela implica también no solo tener éxito, sino la misma experiencia del fracaso. Hay veces que las cosas no salen bien y se vale. Reprobar un examen y poder entender qué pasó, qué sucedió, cómo lo resolvemos, qué hace falta. Eso es necesario en la vida. Lo que nosotros tenemos es cómo respondemos de manera empática, de manera asertiva frente a las nociones de éxito y de fracaso. Y también sacar, porque ojo, creo que también en esta cultura que estamos, que además es como hiper narcisista, donde estamos todo el tiempo sometiéndonos ahora a likes, bueno, a todo un conjunto de dinámicas que nos validan socialmente, también creo que tenemos que perderle un poco el miedo a la idea de lo que van a pensar los demás, ¿no? Porque sobre todo mamás, siento que pueden ser, pues a los papás se les exige menos, los papás pareciera que, bueno, que eso es como el papá se le exige cuando no paga la escuela, que es un irresponsable si no la paga. Pero a las mamás se les exige que los hijos salgan bien. Si el hijo sale mal, entonces es un fracaso de la madre. Entonces, ojo con esto, porque además estamos muy preocupados de parecer buenos padres. Pero en ese proceso de tratar de parecer buenos padres o buenos maestros, podemos terminar dejando de serlo. ¿Por qué? Porque podemos atropellar, porque podemos actuar de manera hostil para preservar la imagen de los otros. Y yo creo que acá hay que replantearnos qué es lo que beneficia a nuestros hijos, qué es lo que más conviene, cómo nosotros escuchar sus necesidades, pero sin que esto implique también la idea de que no vamos a exigir, porque sería una fantasía decir, no, no le vamos a exigir nada a nuestros hijos, que sean absolutamente libres. No, pero hay exigencias que pueden venir con amor. La exigencia con amor implica cuando yo espero de ti, porque sé que tienes un potencial y transformamos más bien la idea de la exigencia en ese sentido en la confianza, porque yo confío en que tú tienes el talento y como yo confío que tienes el talento, espero cosas de ti. Ahora, cuando las cosas no salen, entonces nosotros podemos reubicarnos y reevaluar. Insisto, yo a lo mejor alguien me acusará de hedonista, pero es que yo no creo en el poder del castigo y del sufrimiento para transformar la vida. Es decir, sobrevaluamos la idea de sufrir haciendo las tareas, sobrevaluamos la idea del castigo, sobrevaluamos todo lo que nos produce sufrimiento y minimizamos el impacto positivo que tiene el amor, la confianza, el bienestar. Eso sí lo descartamos rapidísimo. Entonces, ¿qué vemos? Gente cada día más ansiosa, que sufre más. Y pongo un ejemplo para que veamos esto en la práctica y no desde una mirada comeflor, pero pensemos. Si yo salgo y tengo un lindo día y veo y digo, oye, qué bonito el cielo de Caracas de noviembre o de principios de diciembre, qué maravilla, tuve un día bueno en el trabajo, todo va bien. Y resulta que camino a casa me chocan o se me pincha un caucho o me deja el transporte. Sí. Entonces, el día fue porquería. ¿Sabes? No, es que mírate la frase que tú dices, se echó a perder el día. Y yo digo, siempre me digo a mí, wow, con qué facilidad soltamos lo bueno que nos pasa. En cambio, cuando nos pasa algo malo, nos aferramos a eso como si nuestra vida dependiera de ese mal momento. Entonces, tenemos que recuperar la esperanza y la fe en que el bienestar, el placer, la salud mental, valen la pena ser vividos. Y en esa misma medida, entonces yo creo que en el ámbito de la educación, entonces nosotros tenemos que recuperar la confianza en que el vínculo, en que lo lúdico, en que la confianza va a producir efectos positivos, ¿ok? Ahora, esto requiere una mirada y una transformación más profunda, pero también ahí, y yo lo digo a los papás, a veces los papás escogen colegios hipertradicionales que tienen estas características, pero quieren que sea un modelo libre. Bueno, también nosotros tenemos que pensar cuál es el lugar y cuál es el modelo de educación que mejor le viene a mi hijo con sus características. Hay niños que les viene muy bien esa estructura, se adaptan, funcionan, una maravilla, pero hay otros que necesitan mayor libertad. ¿Y qué nos hace a nosotros pensar que lo que funciona para uno funciona para todos? Mira, con esto cierro esta idea. Cualquiera diría, si yo agarro y no sé, soy un hombre y estoy en plan de conquista, si yo le digo a 100 mujeres la misma frase, un poema de esos de libritos, si yo agarro y digo eso, me decía, ay, que labia tan chimba, ¿y tú crees que la misma va a funcionar con todo el mundo? No. Ah,
Pero eso nos indigna que nos traten a lo común, que nos digan el mismo mensaje, pero no nos indigna que pretendamos que en la escuela a todos los niños se les enseñe de la misma manera. Que les digamos lo mismo, no existe espacio para la diferencia, no existe espacio para la diversidad. Entonces yo digo, oye, si nosotros nos reconocemos como personas distintas, que tenemos intereses distintos, que necesitamos cosas distintas, no podemos pretender que todo entre por el mismo aro. Tenemos que abrirnos a la diversidad y si la pandemia en algo nos ha puesto un poco, es decir, mira, todo lo que tú creías que controlabas no lo controlas, todo lo que tú creías que iba a pasar puede ser distinto. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros esto como aprendizaje? Oye, tenemos que ser mucho más flexibles. La flexibilidad es un atributo de la salud mental. La rigidez es lo característico de los trastornos. Tú decías algo ahorita que me parece clave y tiene que ver también con el tema del reconocimiento y del feedback. Yo creo que es muy importante. Los seres humanos necesitamos el reconocimiento porque somos seres sociales. Hay una frase de William Faulkner que dice que entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Hay personas que se quedan viviendo situaciones dolorosísimas porque es la única forma de afecto que reconocen y es lo que interpretan de esa manera. La indiferencia nos duele muchísimo y yo creo que si algo no se puede permitir ni un padre ni un docente ser indiferente frente a sus hijos o sus estudiantes, ahí tenemos un gran desafío y que implica mirar los pequeños procesos. Me acuerdo de César, mi profesor de literatura en bachillerato, que me hizo pasar una experiencia que nunca voy a olvidar. Y yo cuando todavía hablamos y se lo recuerdo, porque yo venía acostumbrado a sacar buenas notas y cuando él llega al colegio manda un ensayo y yo escribo mi ensayo y resulta que me pone 14, ¿no? Y yo estaba, y a un amigo, y yo digo, bueno, nada, debe ser que empezó saliendo todo el mundo mal. Y veo a un amigo al que le puso una mejor nota. Y cuando yo leo su trabajo, me parecía que la calidad de su trabajo era inferior a la mía. Claro, muy además desde ese ego del adolescente, ¿no? Y en eso yo voy a reclamarle, le digo que cómo era posible, que mi trabajo era mejor, cómo me iba a poner esta nota, no sé qué. Y entonces me escuchó y después me dijo, ciertamente, tú pudieras comparar tu trabajo con el de esta persona, pero en ese trabajo, aunque a ti te parezca inferior en calidad, hubo esfuerzo y esa persona dio el máximo de lo que podía dar en ese momento y eso hay que reconocerlo. Y me hace la pregunta, me dice, ¿tú sientes que hiciste tu máximo esfuerzo? ¿Ese es el máximo potencial que tú tienes para dar? Si es así, me dijo, dame tu trabajo, yo te cambio la nota. Yo agarré mi 14 indignado, me fui batiendo puertas, pero luego el desafío de que yo quería demostrar y quería hacer un mejor esfuerzo porque yo quería también obtener el reconocimiento. Y digo esto porque ahora después con el tiempo he valorado esa experiencia porque a pesar de que él me estaba exigiendo y estaba apostando a lo que él creía que era mi potencial, pero él podía mirar también el esfuerzo que estaba haciendo otra persona y que no necesariamente es el mismo. Entonces, también allí creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que nuestros hijos, nuestros estudiantes y todas las personas son seres distintos, que evidentemente hay algunas instancias de la vida que no se van a adecuar a nosotros, chévere, pero la escuela es un espacio para crecer, para desarrollarnos, para poder estar y irnos adaptando al mundo de forma controlada, de forma protegida. Entonces yo creo que no podemos desaprovechar esas oportunidades para estimular y para dejar lecciones que pueden durar toda la vida. Sí. Rosita dice que a veces los profesores no valoran los esfuerzos de los chamos. Yo creo que tiene que ver mucho con el ejemplo que acaba de poner Abel, ¿sabes? Porque es eso, es evaluar, es conocer a tus muchachos, pues. Y como hace él, que tiene una cuestión ahí medio telepática, o sea, ya tú sabes qué hay detrás de ese trabajo. Claro, no está bien asumir, pero es que es un trabajo que se va dando como la crianza. Entonces ya tú sabes lo que hay detrás de ese trabajo, si realmente hubo esfuerzo, el nivel en que está cada uno y es correcto. Bueno, entonces voy a tratar de resumir.
El primer punto es la escucha activa y a veces no necesariamente sin responder, o sea, simplemente la escucha y, y mostrando interés, no a través del interrogatorio. En Secodab hay dos guías, ¿correcto? Se llaman guías, ¿no? Sí, tenemos dos manuales, aquí están. Dos manuales. En realidad, estos dos para este tema, hay uno para docentes, hay uno para papás. Si les interesa mucho el tema de lo psicosocial, hay uno que es rojo, que tiene que ver también con el tema de la atención psicosocial como nosotros la entendemos en amplitud, y otro sobre el tema de salvaguarda, que tiene que ver con cómo en procesos de atención evitamos daño. Pero esas guías, la de papás y la de docentes, son guías que están llenas de ejercicios prácticos, la pueden descargar, es gratuita, la pueden compartir con quien quieran porque es un material que está hecho justo para eso, para que podamos desarrollar herramientas. Eso está ahí, www.secodab.org. En la sección de publicaciones lo van a encontrar. ¿En la sección de que se te cortó? De publicaciones. Hay una sección de publicaciones donde van a encontrar eso y muchísimos más materiales. Entonces tenemos la escucha activa. Para los profesores, Dios mío, esto siempre se le ha dicho. Yo sé que a nadie le gusta que le digan su trabajo, pero de verdad es importante la empatía, desarrollar vínculos, tratar cada muchacho de acuerdo, o sea, a cada uno en particular, no atiborrar, tratando de correr con los contenidos porque ganas más, importándote por el aspecto, por cómo se siente tu muchacho, y así el aprendizaje va a fluir. Para los padres, bueno, hablamos de la escucha y hablamos de autorregularnos nosotros para poder tener conversaciones francas, fluidas y no explotar ni herir a alguien. ¿Cómo? Bueno, utilizando distintas técnicas que nos nutran o momentos que no tienen que ser necesariamente muy grandes ni costosos. Por ejemplo, la bicicleta, los 5 minutos si te gusta hacer manualidades, haz manualidades, etc. Más o menos por ahí creo que fueron los tiros. Ah, mira, ahí Secodab nos está poniendo secodab.org le digo yo, / publicaciones. Gracias, Secodab, muy amables además por haber asistido. Bueno, estimado, le doy la palabra entonces para cerrar. Muchísimas gracias. Yo agradecido por la invitación, agradecido también con todas las personas que se han conectado. Creo que además estamos compitiendo con el agua. Por ejemplo, ahorita está llegando el agua a mi casa, entonces quiero que sepan que esto es un gesto de amor. Pero a lo que voy, miren, creo que poner en palabras lo que sentimos es clave. Entender que no podemos dar aquello que no tenemos. Que regular el estrés es fundamental y que para hacerlo hay que permitirnos vivir experiencias de bienestar y de placer. Ser un buen papá, ser una buena mamá, ser un buen docente no implica tener todas las respuestas ni hacerlo perfecto. Ser suficientemente buenos lo que significa es poder mirar lo que hacemos, ponernos en los zapatos del otro y entender que no tenemos por qué tener todas las respuestas. Lo que sí tenemos es la obligación de buscar respuestas que se adapten a nuestra situación. La salud mental no es un asunto que solamente se trata en el consultorio, la salud mental no es un asunto que necesariamente cuesta un montón de dinero, la salud mental tiene que ver con una práctica constante. La felicidad, hay que diferenciar la alegría de la felicidad. La alegría no la controlamos. La felicidad tiene que ver con ese balance que podemos hacer de momentos felices, de momentos que cultivamos, de momentos que vamos cosechando. Entonces, ¿de qué se trata? De atrevernos a mirarnos. Cada vez que ustedes vayan al baño, que se tomen un vaso de agua, que hagan algo rutinario, pregúntense cómo me siento, cómo estoy hoy. Y en ese acto de reconocer mis propias emociones y las señales detrás de ellas, voy a también desarrollar la capacidad de poder leer las señales de las emociones de mis hijos, de mis estudiantes, de las personas a mi alrededor. Y cuando yo respondo, teniendo en cuenta al otro, les aseguro que se abren puentes maravillosos para el entendimiento. ¿Vivimos momentos difíciles? Seguro que sí. Nadie estaba preparado para esto, definitivamente, pero tenemos la opción
de hacer de este momento de nuestras vidas un momento de crecimiento, un momento de desarrollo, un momento que nos prepare para lo que viene. Si elegimos quedarnos sufriendo, padeciendo, limitándonos, se vale, pero se paga un precio muy caro. Al menos yo, en lo personal, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo estoy dispuesto a pagar el precio de intentar ser feliz, de intentar crecer, de tratar de mantenerme en paz y sobre todo de compartir con las personas que quiero. Necesitamos reconectarnos, necesitamos estar vinculados y bueno, eso es un gran desafío. Como les digo, esto no es la ley de gravitación universal, estos son algunas ideas, habría muchas más cosas que pudiéramos decir, pero al menos en esto que les comparto, les aseguro que a mí me ha resultado. Yo no sé, ustedes empiecen, pónganlo en marcha, comiencen con los 5 minutos sagrados y después me cuentan y yo estoy pendiente. Cuidado y se toman el atrevimiento de regalarse hasta 1 hora. Y bueno, y ya verán qué beneficios produce en sus vidas. Por la invitación, de nuevo decirles que desde Secodap estamos a la orden y que bueno, que en este camino necesitamos más espacios como este para pensar la vida, así que te agradezco muchísimo por este espacio y bueno, aquí estamos. Bueno, gracias y vaya a buscar agua. A ustedes también, que probablemente también estén en eso. Un abrazo, hasta luego. Chao. Felicidades.